yo me encuentro con una persona de la que emito juicios negativos. Por ejemplo, mi jefe es un maltratador, mi jefe es un ambicioso, es un egoísta, qué sé yo, ¿no? Centrado en sí mismo, y emito un juicio negativo sobre esa persona, lo que me desagrada del otro. Bueno, de la misma manera que lo que me agrada del otro no es del otro, es mío, por más que el otro lo pueda tener, me lo está reflejando, espejeando. De la misma manera, cuando yo veo cosas que no están bien del otro, emito juicios negativos, descalificativos. En el fondo, ese otro está sirviendo también de cartero y me trae un mensaje de aquello que yo necesito trabajar en mí para ser un mejor ser humano. Eso cuesta un montón de trabajo de entenderlo. Y la pregunta que nos hacemos es la misma. Supongamos que yo digo que mi jefe es un maltratador. Perfecto, es un juicio descalificativo de mi jefe. Yo me tengo que preguntar, ¿a quién maltrato en mi vida? ¿O cómo me estoy maltratando a mí mismo? Cuando converso sobre esto con la gente, me miran como diciendo, no sé de qué estás hablando. Mi viejo es un maltratador, yo no maltrato a nadie. Pero mi viejo está allí haciendo lo que hace, o mi jefe está allí haciendo lo que hace para que yo tome conciencia de para qué he venido a este mundo, qué necesito trascender, qué necesito reparar, qué necesito sanar, que es justamente eso que yo veo de negativo en el otro. Esa es una verdad y además habla de la teoría del espejo, las proyecciones psicológicas. O sea, es algo que todo el mundo lo habla, los psicólogos lo hablan, pero hasta decir basta, pero cuando se lo explicas para que lo integre, se pueden quedar ahí como medios intrigados diciendo, no, eso no me califica a mí. Y está bien, yo suelto. ¿Okay? No necesita esta ser una verdad para todos, pero la comparto para ver en qué momento, si es que ocurre, a la persona a la que se lo comparte dice, ya lo entendí, o ya lo integré, o ya me di cuenta, o lo que sea. Y esa es una verdad difícil de entender, difícil de asimilar. Bien, bien, Fernando. A mí me han quedado dos cosas resonando de las palabras tuyas, ¿no? La primera es que ante cualquier acto yo puedo ser activo o pasivo. Tomando tu mismo ejemplo, si yo hay alguien, una persona que maltrata, yo me dejo maltratar, de alguna otra manera justifico pasivamente la violencia, o puedo ser el activo, el que espejea el mismo tipo de violencia en otro espacio, ¿verdad? Eso es más o menos lo que, la primera pregunta. Entonces es como que nosotros finalmente decidimos o ser cómplices, aunque digamos, claro, el que me maltrata es mi papá, pero yo no maltrato, ¿verdad? Pero de alguna otra manera nosotros aceptamos el maltrato al callarnos, al no decir nada o al justificar un hecho, ¿verdad? Entonces, lo que me está resonando es, y de ahí es donde te pido un poco más de luz sobre lo que nos dices, es qué hacemos en ese espacio, ¿verdad? Uh -huh. Que evidentemente yo sé que la psicología a veces da algunas alternativas al respecto, pero es interesante lo que dices en el hecho de que finalmente, si alguien lo ejerce, yo tengo la opción de o ser pasivo o ser activo, ¿no? Repetirlo o simplemente admitirlo y ser sumiso. Y la segunda, que es el de la carta, y ahí también podríamos seguir explayándonos, pero te pido que lo hagas tú, por favor, es el hecho de que las buenas noticias y las malas noticias de uno mismo, independientemente de quién me los dé, ¿verdad? Imaginemos que es el cartero, imaginemos que es nuestra familia, un vecino, la sociedad en general, va a decir cosas buenas y cosas malas de nosotros, ¿de acuerdo? O sea, la perspectiva que tengan de nosotros va a ser positiva y negativa. Sin embargo, ambas están en nosotros. Ambas hablan de un reflejo también de nosotros. Puede que, como bien dice la psicología, algo de eso tengan en los demás, pero eso no quita el hecho de que habla también de mí, de que yo he sido factor de que los demás perciban lo bueno y lo malo. La pregunta es, hoy en día vivimos en una sociedad en la que solo se privilegia lo positivo y donde lo negativo de nuestra vida es negarlo, ocultarlo y negar, ¿verdad? No es como que decir no. Y ahí es como que nos hemos enfrascado en un discurso llamado gente tóxica, personas solo positivas, alejarme de las personas negativas. Es como que hemos negado la parte negativa de nuestra vida y solamente queremos ver la parte positiva, ¿no?
cuando posiblemente nuestra vida esté llena de ambas noticias, ¿verdad? Entonces, ahora mientras hablaba me han aparecido muchas más cosas, pero quiero que empecemos por ahí, por estas dos. Primero, el tema de decidir nosotros, ¿no? Entre la pasividad y la actividad, y la segunda, entre verle el mundo con estas ambas noticias, que son, de alguna otra manera, algo que nos identifica, ¿no? Y por ahí de refilón, la palabra del otro, la opinión del otro, ¿influye en mí? ¿Es importante en mi vida? ¿Por qué? A muchas personas dicen, a mí no me importa lo que el otro diga, me importa basta mi opinión y mi idea. Yo evidentemente creo que si la opinión del otro no importara, imagínate un papá que le dice a su hijo, tú eres malo, tú eres así, tú eres así. Obvio que importa la opinión del otro, te genera identidad. Desde que somos niños, la opinión de la madre y del padre nos ha generado la identidad que tenemos. Siempre la opinión del otro es importante para generar identidad, pero hoy en día tenemos grandes gurús que nos dicen, no creas en lo que el otro dice, sino cree en lo que tú dices. Entonces, ¿cuál debería ser la medida? ¿No? Entonces, las dos preguntas y la yapa. Okay. La vida es una elección, ¿de acuerdo? Y la física cuántica ya lo dice, se te presentan miles de millones de posibilidades y de todas esas miles de millones de posibilidades, tú te enfocas en una. Y cuando te enfocas en una de esas miles de millones de posibilidades, esa posibilidad se materializa. O sea, materia se convierte en nuestra realidad. Lo que dice la física cuántica es que cada ser humano construye su propia realidad. Cuando hay alguien que me maltrata y yo lo permito, que estoy en un acto de sumisión y por lo tanto de victimismo, la física cuántica no cree en el victimismo, lo que está sucediendo es que yo estoy eligiendo ser la víctima. Cuando puedo elegir un montón de otras cosas. Entonces debe haber una intención positiva, un beneficio secundario de vivir en ese victimismo. Entonces es importante que cuando tú te sientes maltratado, cuando alguien te maltrata, que cuando eso sucede yo digo, a ver, las personas hacen cosas y quien se siente maltratado eres tú, ¿ok? O sea, a mí me pueden pegar y yo no sentirme maltratado. No quiere decir que lo voy a tolerar y que ahora soy como un fakir que me siento en clavos, no lo siento, ¿no? Pero yo puedo decir, esta persona me está diciendo que en qué áreas y aspectos de mi vida yo estoy con ganas de pegarme una bofetada. Imagínate lo que estoy diciendo, ¿ok? Entonces, como lo dice la física cuántica, todo lo que existe en el mundo, en el universo, es pura energía, ¿okay? Y la energía ni se crea ni se transforma, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando alguien me maltrata, y yo soy una víctima y el otro un victimario, en el fondo, por la manera como yo vibro, por cómo mi energía está estructurada, por decirlo de alguna manera, es que atraigo las experiencias. Entonces, ¿por qué sucede que esa persona, varón o mujer, consigue parejas siempre maltratadoras, siempre abandonadoras? ¿No es raro? Y cuando uno tiene a veces un amigo, una amiga, dice, oye, ¿qué pasa en su vida? Siempre se trae a los desleales, siempre atrae los maltratadores. Y lo que ocurre es que vibra, resuena, su energía es una energía que atrae el maltrato. ¿Para qué atrae el maltrato de esa persona? En el fondo es un cartero, ¿no? Atrae ese mensaje para trascenderlo, aprender y de una vez por todas decir, ya no quiero más de esto que me está tocando vivir. No quiero más maltratarme a mí mismo. No quiero maltratar más a los demás. Y ese es el mensaje que trae ese cartero llamado jefe, padre, pareja o como lo queramos llamar. Entonces, para mí no existe el victimismo, pero hay una elección. Yo elijo estar allí. Pero sabes que las víctimas son los más temibles victimarios, porque a través de su victimismo intentan manipular.
Y de repente, con su victimismo, no intenta manipular al victimario, que además intenta manipular al victimario, sino que a través de su victimismo intenta manipular a otras personas que no necesariamente es el victimario. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque quien se hace el pobrecito, a ver si no está generando y manipulando a las personas para que estén alrededor de él o de ella, para que le den concesiones, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de digamos, estoy en el rol de sumisión, en el rol de victimario. No, no, yo lo atraigo y lo elijo, y puedo elegir cualquier otra cosa. Yo, de la manera como me enfoco en esa, yo siempre me imagino una sábana gigantesca de protones, fotones, electrones que están allí, millones, miles de millones, y yo me enfoco en uno. ¿Sabes con qué nos enfocamos? Nos enfocamos con un mundo de creencias. O sea, el mundo de creencias que está en nuestra mente es el que hace que nos enfoquemos en una cosa. Y obviamente ese mundo de creencias está en el mundo inconsciente. Y yo, como ser humano, voy a materializar lo que está en mi inconsciente colectivo. Yo, como parte de una familia, termino materializando, convirtiendo en realidad, parte del inconsciente familiar. Y hay un inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo que se aglomera, se une, se fusiona, termina materializando la realidad de una empresa, de una comunidad, de un país y de la humanidad en conjunto. Hoy por hoy, la pandemia es la materialización, hemos construido esa realidad por un inconsciente megacolectivo que nos une a todos los seres humanos. Y por lo tanto, si la hemos atraído, cada miembro de la humanidad de manera colectiva, la pregunta es, a ti, particularmente, ¿para qué te ha llamado? ¿Cuál es la lección que te trae la pandemia? Y más vale que la aprendas antes de que la pandemia termine, para que empieces a vivir desde ese aprendizaje. Caso contrario, no vendrá una pandemia porque muchos habrán sanado y reparado y trascendido lo que les toca. Te vendrá a ti más experiencias para que trasciendas y aprendas aquello que debiste trascender en la pandemia y que no lo hiciste. Entraste A y saliste A. Todos los seres humanos necesitamos entrar como una A la pandemia y salir como una C, Q, R, Z, no sé. Pero ahí eso es importantísimo que podamos trascenderlo porque el inconsciente colectivo hace que llama. Entonces el inconsciente colectivo trae una experiencia global, pero cada uno tiene un pedacito de trascendencia, aprendizaje y experimentación que le toca a uno. Y yo digo, ¿cuál es el mío? ¿Qué necesito aprender yo de esta experiencia? Y más vale que la aprendamos todos, ¿no? Entonces, esa sería como, no sé si es como que estoy contestando una o dos preguntas al mismo tiempo. Si hay la yapa que me quedé ahí un poquito en el aire, pues si me la vuelves a refrasear la pregunta, pues con gusto la respondo. No, 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 está bien porque hay detrás todo eso. Solamente que, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Yo he entendido, y mientras tú hablabas, estaba tomando nota de las cosas que en mi objetivo es entender la mentalidad, ¿de acuerdo? Entender la mentalidad. No quiero ni polemizar ni debatir, sino entender cómo piensa Fernando, ¿de acuerdo? Y voy a decir más o menos lo que creo que he sacado como un extracto, un resumen de todo para que quienes nos estén escuchando puedan ver, sintetizar todo, porque lo que acabas de decir no es fácil y es bastante complejo porque hay detrás mucha información, ¿verdad? Has dado información biológica, física, psicológica, hay detrás mucha información y que no se puede entender tan fácilmente. La síntesis que has hecho podríamos explicarla en horas, ¿de acuerdo? Entonces, punto número 1, me voy a centrar en el campo de la realidad. Cada persona construye su realidad, y esto por un concepto de física cuántica, ¿verdad? Entonces, como cada persona construye su realidad, para ti, cada persona puede elegir este tipo de construcción, ¿de acuerdo? Entonces, si cada persona puede elegir, ahí me vienen preguntas, ¿de acuerdo? Imagínate que yo me voy a poner ahora como el público que te va a hacer preguntas, ¿de acuerdo? Si cada persona puede elegir, la pregunta sería, desde un punto de vista, un niño que se muere de hambre en el África, ¿pudo elegir nacer en el África?
un niño que nace con el don de ser un gran atleta, eligió ser un gran atleta, una persona que viene dentro de un entorno social que nace bueno, por decir, ¿no? Bien, y que luego su papá se muere y este niño va a un albergue, ¿de acuerdo? Y en el albergue, por situaciones distintas, se convierte en una mala persona. Elige ser una mala persona y al revés, un niño que viene de padres que son drogadictos, delincuentes, pero que sin embargo no lo es, no lo repite, elige eso. Entonces, mi pregunta va por ahí, ¿realmente tenemos la posibilidad de elegir nuestra realidad? ¿O a qué te refieres con elección de nuestra propia realidad? Esa es la primera. Primero vamos por ahí, y de ahí quiero pasar al tema de la víctima. Pero Perfecto. entiendo que la mentalidad tuya está en que la elección es solo nuestra. Eso es Ujú. importante. Acá está nuestra elección. Y es una elección que tiene un fundamento cuántico, ¿verdad? Perfecto. Ok. Entonces, yo tengo este discurso hace algunos años, ¿de acuerdo? Lo voy compartiendo con la gente, tímidamente, porque sé que no es fácil de digerir, ¿de acuerdo? Claro. Y por eso digo yo, y no quiero hacer mención de mí como el maestro, pero dice, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Por lo tanto, yo suelto mi idea, no por intentar ser un maestro, ni mucho menos, pero por compartir mis tomas de conciencia, ¿no? Y ya verá cada persona, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años después, o en su próxima vida dirá, wow, recién entiendo lo que no sé de dónde salió. Y resulta que salió de una conversación en el siglo, sabe Dios, en el que estamos viviendo. Pero me causó gracia cuando salió la película Soul de Disney. Y lo que dice la película Soul de Disney es que nosotros elegimos las experiencias de la vida, porque esas experiencias de la vida están allí para que nosotros revelemos. Recuerda que la palabra revelar tiene 2 partes, velar y re. Y entonces, lo que existe ya está velado, ya es. Tú eres esencia divina, que es distinto, estoy hablando de espiritualidad, que es distinto a hablar de religión. Tú eres esencia divina. Y como fuiste creado a imagen y semejanza de la divinidad, tú tienes toda la información de la divinidad en tu ser. Y estás en esta experiencia de carne y hueso para revelar, para tomar conciencia, para hacer luz, iluminar en tu vida, y obviamente eso pasa por el inconsciente personal, individual, por el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo, y puedes generar una gran transformación en el mundo. Tú has venido para iluminar eso que hoy todavía no lo entiendes. ¿Y qué dice la película Sol? Que están allá arriba, los cerecitos esos, ¿no? Mirando la tierra abajo, y dice, ya, yo quiero bajar. Y le dice, no, todavía no, baja. Y ¡ñan! Aterriza. Y entonces yo me imagino siempre esta escena, que además la he compartido y la gente se ríe un poco, ¿no? Que le tocó bajar, dice, ya, baja. Y entonces la persona que está convertido protón, fotón, electrón, o sea, es energía todavía, ¿no? Empieza a navegar y ve un montón de parejitas haciendo chuculún por aquí y por allá. ¿De acuerdo? Y empieza a mirar y observar. Ahí Este hay vida. papá, claro, Ahí este va. papá y claro, este papá y esta mamá, no, porque la energía de ese papá y de esa mamá no me van a ayudar a trascender, a experimentar, a vivir lo que me toca venir a vivir, experimentar, sanar, reparar, trascender en esta experiencia concreta. Entonces voy buscando hasta que digo, ese es el papá y la mamá que yo necesito. Lo que quiere decir, porque para la energía, el tiempo y el espacio no existe, es un constructo de la mente humana, ¿de acuerdo? Entonces, ¡boom!, se mete a ese óvulo espermatozoide que están a punto de fecundar, y cuando se produce ese aterrizaje de ese campo de conciencia, de esa energía llamada Fernando, llamada Salomón, como lo queramos llamar, se le borra el cassette, desaparece la información de sus vidas pasadas para empezar desde cero a experimentar, construir lo que ha venido a experimentar y construir en esta vida, con esos padres, con ese idioma, con ese sexo, en ese pueblo, en esa ciudad, etcétera, en ese árbol genealógico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay la creencia, y ya con esto va tercera, ¿no? Primero,
que la realidad la creamos nosotros por la manera como nos enfocamos. Segundo, toda interacción que tenemos con otros seres humanos está allí para demostrarnos aquello que necesitamos aprender, integrar y además reconocer en nosotros mismos, cuando son dones de los otros que yo valoro, o para trascender y sanar y reparar lo que no me gusta de los demás. Entonces, llevando, y la tercera es justamente esta, ¿no? Nosotros, los padres no nos eligen. Nosotros elegimos a nuestros padres. Hay la creencia de que el espermatozoide golpea, 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 golpea el óvulo hasta que el óvulo se parte y entra el espermatozoide y se fecunda. Falso. Está demostrado que el óvulo abre la puerta al espermatozoide que trae la información necesaria para que ese nuevo ser experimente lo que le toque experimentar. O sea, esto es ciencia, pero la gente dice, estoy tan acostumbrado a mi creencia antigua que prefiero no creer en esto. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que eliges a tus padres, ya no puedes hablar mal de tus padres. ¿Para qué los escogiste? Tú los escogiste. Cuando escogiste unos padres que se separaron, que fueron infieles, que uno murió, que ella murió en el pleno parto, eso ya se sabía antes de que tú aterrices cuando bajabas tipo Disney en la película Sol. Ya lo sabías. Y eso era parte de lo que necesitabas que sucediera para que tú sanaras, aprendieras y trascendieras lo que te tocaba experimentar. Y entonces, ¿cuánta gente que detesta a sus padres y raja de su madre y no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, está en su zona de comodidad y de confort y no quiere que le cambien la creencia que tiene de que sus padres lo eligieron y que son unos desgraciados, porque mira lo que me han hecho sufrir, y entró en rol de víctima y se fregó. Claro. Entonces, nuevamente, sintetizando, bajo la creencia tuya de que nosotros elegimos en un plano consciente y en un plano inmaterial, espiritual, vamos a llamarlo. O sea, eso significa que en tu mentalidad la elección no solamente es en el plano terrenal, sino también en el plano espiritual, donde hay algo que podemos llamarlo alma, espíritu, o según la cultura religiosa que tengamos, le pongamos un nombre, que llega, yo elijo, mientras que soy alma y espíritu, elijo entrar en este espacio de vida para construir y poder desarrollar. Pero también cuando nazco, me doy cuenta que de repente mi papá, mientras yo había elegido, eligió ser no sé, una buena o una mala persona. Lo eligió él, ¿no? O eligió serme un maltratador. Y también elijo no reconocerlo y hablar mal de él. Y hasta que aparezca este maestro que dices, que puede ser la vida misma, que puede ser la sociedad, que no necesariamente es una persona, que puede ser cualquier cosa, un cartero, ¿no? Que es el maestro, el cartero es el maestro. Entonces, es como vengo yo a entenderlo. Y ahí, cuando aparece este maestro, esta circunstancia de la vida, la persona toma conciencia y vuelve a elegir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está preparado para volver a hacer otra elección. Eso significa, dentro de todo lo que me has explicado, para sintetizar, que la persona siempre puede elegir bien o mal, pero tiene la capacidad de darse cuenta y cuando esté listo de poder elegir, ¿verdad? Hasta ahí es como he entendido toda tu explicación, ¿cierto? Estamos bien, y déjame añadir un pedacito más. Sí. Yo considero que la Tierra es una escuela de aprendizaje, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y como tal, como todas las escuelas, hay una malla curricular y hay un montón de cursos. ¿Qué pasa en un instituto, en una universidad, en el colegio y en una escuela si desapruebas el curso? Lo tienes que repetir. Y como la Tierra es una escuela de aprendizaje con una lista de cursos, los cursos son las experiencias que nos tocan vivir, si no trasciendes una experiencia se te vuelve a repetir. Por eso hay personas que se les repite, se les repite, se les repite, se les repite, Okay. porque no terminaron de trascender la experiencia. Entonces, a mí me gusta utilizar mucho estas gráficas, estas metáforas, porque a veces la persona dice, sí, pero tienes razón, a mí se me repitió esto, se me repitió esto, pero después tuviste toma de conciencia y ya nunca más me pareció. Qué rico saber que la escuela es como, ¿no? Que la Tierra es como una escuela de aprendizaje donde hay una malla curricular, una lista de curso que repites, es porque lo has desaprobado, ¿no? Entonces, eso creo que es importante reconocerlo. Y lo otro es que no sé si has llegado a ver películas de Chico Xavier. Nómbrame una.
creo que se llama La Madre, se llama uno, pero en la que estoy pensando ahora, no sé si se llama Entre Vidas, pero buscas Chico Xavier, ¿ya? Xavier con X, ¿no? Ajá. Xavier, y ahí vas a encontrar, no hay muchas, pero las más importantes son una relacionada a una madre que pierde un hijo y la otra que es esto que te voy a mencionar, ¿no? Y además leí un libro que se llama El Plan del Alma y dice que hay un espacio entre vidas, ¿ok? O sea, tú estás en la Tierra, ¿no? Experimentas y subes, una vez que te mueres, subes a este espacio entre vidas, ¿no? Para volver a bajar a la Tierra y volver a subir, y cada vez que bajas y subes, cada vez tienes que acercarte más a la divinidad, a tu esencia, a la fuente, y la fuente se llama amor incondicional. Y cuando ya no bajas a la Tierra otra vez, cuando estás completamente iluminado. Iluminado quiere decir que ya tomaste conciencia de absolutamente todo lo que te tocaba tomar conciencia. Ya eres parte de la divinidad, o sea, nunca nos hemos separado, pero creemos que es. O sea, hay un espacio entre vidas. En ese espacio entre vidas, cuando subes y bajas de la Tierra, ¿no? Tú te encuentras con otras personas que están en la misma. También están ahí esperando que les digan, ya, te toca bajar otra vez. Y entonces tú estás sentado ahí esperando que te den la orden y al costado hay un señor. Y tú volteas y le dices, oiga, señor, ¿y a usted qué le toca experimentar en su próximo viaje a la Tierra? Y dice, yo necesito experimentar ser un padre abandonador, te dice la persona. Y tú te quedas asombrado y dices, wow. El señor te dice, ¿por qué wow? Y le contestas, porque yo necesito vivir esa experiencia para trascenderla. Yo necesito un padre que me abandone. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Bajamos cada uno en el momento que le corresponde? Pues sí, ya nos vemos, chao. Y bajan en el momento que les toca. Cuando baja les viene amnesia. Entonces no se acuerdan del pacto. Entonces cuando tú dices, ¿no? Y el chico, que el padre lo maltrata, y el África, y todo eso, estuvo en ese plan del alma. En Entre Vidas, en ese lugar llamado Entre Vidas, donde todo lo que vinimos a vivir en la tierra lo hemos elegido para acercarnos cada vez más a esa fuente de amor incondicional, o sea, a iluminarnos. Pero claro, cuando no aprendes, repites. Y si no aprendes a lo largo de toda tu vida, lo aprenderás en la próxima o lo vas a delegar en tus hijos, en tus descendientes, en tus sobrinos, en las personas relacionadas a ti que son menores de tu familia. Es como pedirles y suplicarles, oye, yo no he podido trascender esto, ¿lo puedes hacer por mí? Y por eso tienes la bisabuela que vive experiencias de infidelidad y maltrato del hombre. La bisabuela, la abuela, la madre, la hija y la nieta. ¿Qué pasó? Se van delegando el rol de trascender eso y que de una vez por todas una de esas mujeres tome conciencia que estar en la sumisión, en el maltrato, en lo que sea, ya basta ya, y el árbol genealógico sana, y como no existe ni el tiempo ni el espacio, cuando sana un miembro del árbol genealógico, sanan los descendientes, quienes van a tener mucho más recursos para vivir la experiencia y no experimentarla como las antiguas, pero también sanas a la madre, a la abuela, a la bisabuela y a la tatarabuela. Entonces, eso tiene que ver con el plan del alma, tiene que ver con esos pactos, ¿no? Esas conversaciones, ¿no? Previas que hacen que cuando uno baje a la tierra le viene una amnesia, pero experimente esas cosas que puede uno catalogarlas como terribles. Teilhard de Chardin, que es además un sacerdote jesuita muy antiguo, bueno, tampoco tan antiguo, ¿no? Él dice, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, o sea, concreta. Pero ¿qué creemos nosotros? Que somos seres concretos, humanos, materiales, que de vez en cuando nos sale una chispita de amor incondicional. Pero no nos hemos dado cuenta. Pero ahí tenemos la creencia y esa creencia nos hace sufrir. Bien, muy bien, Fernando, muchas gracias. Me quedan igual muchas preguntas, ¿de acuerdo? Pero no quiero ahondar sobre eso porque finalmente no se trata de mí, sino se trata de ti, pero solamente te voy a hacer una de todas las preguntas que me han quedado. Claro, se me viene mucha información de otro lado, que no necesariamente es la información que tú manejas, sino manejo otra información adicional, y entonces ahí entro yo en inconsistencia. Pero en lo único
Y la única que te voy a hacer es la siguiente. Si tú dices que nosotros los seres humanos somos capaces de elegir, y si la persona vive y vuelve a subir para repetir y dice, hoy me toca hacer esto, ya no está eligiendo, porque es como que ya está determinado a, bueno, ahora me toca hacer esto para poder hacer lo otro, para poder trascender, para poder sanar. Entonces, ahí ya no eligió, o sí eligió, porque si tú dices, cuando la persona sube y dice, hoy me toca ser un papá abandonador, o ser un hijo al que lo abandonen, hoy me toca ser un esposo tal, hoy me toca ser no sé cuánto, ahí no hay una elección, o sí hay una elección. Y Es lo una segundo elección. es que está pegado, ¿no? Y lo segundo es, ok, no lo hice y entonces ahora que no lo hago, se lo heredo a mi hijo para que él se haga cargo de la elección que yo no pude tener. Entonces, Mm. ¿qué elección entonces tiene mi hijo? Si no, si él me ha heredado el destino que él no pudo cumplir y así a la N, ¿no? Explícame ahí dónde está la elección. Am, Nuevamente, somos un inconsciente individual, un Ajá, inconsciente familiar y un inconsciente colectivo. Somos bien. parte de la misma masa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo te explico, te lo explico de manera gráfica para que se Ah, ok. entienda, ¿de acuerdo? Pero imagínate que la fuente, la esencia, la divinidad, el 100% de la información que existe y que cada uno la tiene al 100%, es 1.000.000, ¿de acuerdo? Yo necesito revelar 1.000.000 y cuando revele 1.000.000 ya soy iluminado y regreso a la fuente, a mi esencia, al amor incondicional, ya regreso a lo que siempre fui, parte de la divinidad, ni siquiera quiero decir parte, la divinidad, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Y a regreso ya no vuelvo a bajar. Pero entonces ahora, cuando estoy en ese lugar entre vidas, dije, ya reparé de la 1 a la 236, me queda todavía no sé cuántos millones, ¿no? De la 1 a la 236. Ok, ahora me toca revelar esta otra. Es una elección. Puedo elegir revelar esta otra. Puedo decirle, ya entiendo que tú eres un padre maltratador, pero en esta preferiría, o sea, el hijo, preferiría resolver el tema de un empresario que quiebra varias veces. ¿Ok? Dice, ok, bueno, pues si no quieres vivir la experiencia de un padre maltratador, pues si quieres vivir la experiencia esa, está bien. Y bajo y me busco un árbol genealógico donde exista esa información de quiebra de empresas. Busco al papá y a la mamá, y ese papá y esa mamá tienen la abuela y el tatarabuelo, etcétera, que ya tienen esa información. Y yo entro allí porque eso me va a permitir a mí experimentar. Pero experimentar no quiere decir quebrar. Experimentar significa las condiciones están puestas desde el libre albedrío, que yo quiebre el árbol genealógico de familiares quebrados, ¿de acuerdo? Empresarialmente, y finalmente repare lo que los antiguos no pudieron. Por ejemplo, no tenía estructura, manejaba el dinero de la empresa como si fuera mi bolsillo, ¿okay? Confiaba demasiado en la gente, no fui suficientemente estratégico, o sea, hay un montón de cosas que si las pongo en el momento presente, rompo ese lineamiento, ese mandato de quiebra empresarial y logro trascender. Mi hijo va a poder vivir una experiencia similar, pero como ya tiene en el campo cuántico de información, ya tiene la experiencia de lo que yo hice, es como si ya supiera cómo hacerlo. Ujú. Y lo hace, no quiere decir que no exista la posibilidad de quiebra, pero ya tengo más información. ¿Y que van a haber baches? Sí, pero no voy a quebrar. ¿Te das cuenta? Por eso digo, abuelo alcohólico, padre alcohólico, ahora viene el hijo alcohólico. Las botellas se le van a aparecer, pero ese dice, no necesito esto para ser feliz, no necesito esto para tapar las emociones que las tengo guardadas, voy a ir donde un terapeuta, donde un coach, voy a leer, voy a hacer, o simplemente dice, yo no necesito esto nunca más. Y quiebra el proceso de herencia de ese patrón de alcoholismo, por Ok, mencionar algo que hay en la familia. Yo tengo la entiendo. libertad y libre albedrío para elegir siempre.
Y Ok, cuando, por eso digo yo, ¿no? La información llega, zun, zun, que son los disparos intuitivos. Por eso la importancia de estar en el aquí y en el ahora, para escuchar. Por eso la meditación es importante, la oración para quienes son religiosos. Todo eso es importante. Estar en equilibrio, tu deporte, tu masaje, tu sauna, qué sé yo, lo que tú utilices para reintegrarte. Porque no sabes en qué momento ¡plic!, te llega la información. Que no te llega, aflora, se revela. Y cuando la escuchas, la trasciendes. Por eso digo, yo hablo. Quien quiera pescarla, la pesque. Y quien no quiera pescar, está en su total derecho. Hay libre albedrío. Ahora, las circunstancias de la vida, como lo dijiste tú al inicio, ¿no? Cuando dijiste los pendientes, y parece mentira, como los coaches también tenemos pendientes y ayudamos a los demás, ¿no? Estamos tan abocados a ganar dinero, a la casa, el carro, el viaje, que perdemos de vista esa información valiosa que te da el estar integrado, incorporado en ti, consciente, como digo yo, la mayor parte de las veces. Entonces, alguien puede estar escuchándonos en estos momentos y de repente se distrajo y justo cuando dijimos algo lo perdió. Alguien podrá verlo de acá a un par de días y dirá, wow. Y alguien puede estar escuchando y diciendo, quiero investigar más, quiero cuestionar más esto que se dice. Y ya está, pescó la información y ojalá les sea útil. Está perfecto. claro, seguro que sí. Ok, Fernando, entonces, eh, solo sí y no, ¿de acuerdo? En tu tesis, eh, la primera parte es, la persona va a seguir volviendo hasta que realmente, no sé qué palabra usar, curar, sanar, hacer bien, hasta que realmente haga para lo que vino, ¿de acuerdo? Una vez que hace eso, va hacia ese espacio que tú llamas de infinita trascendencia, de luz, o sea, ya no regresa. ¿Por qué? Porque ya culminó la tarea que tenía que hacer, ¿cierto? Hasta ahí Exacto, está, sí, eso es correcto, válido, muy de bien. acuerdo. Entonces la persona va a volver mientras no haya cerrado ese círculo para el cual fue enviado. Un número uno. Número dos, eso me deja con la idea de que existe solo un número determinado de almas. ¿Por qué? Porque si vuelve siempre, siempre es una sola entidad que regresa. O sea, significa que todas las entidades que existen en el mundo no son nuevas, sino son solo repetición de repetición de repetición de repetición de repetición. Esa es la primera. Y la segunda es, solo como caso hipotético. Imagínate que esa persona, esa alma que no terminó de vivir en la tierra, de cumplir lo que tenía que cumplir y sube, y de repente viene un meteorito y ¡plum! Acabó la tierra. ¿Qué sucede? No vuelve, se quedó en dónde? La tierra desapareció, no hay más humanos, no hay animales, ¿a dónde se va esa alma que no terminó de cerrar el círculo? ¿Qué hacemos con esa alma, Fernando? Okay. Eh, Imagínate que descubren que el Armagedón se viene directo a la Tierra. Ujú. Si yo creo que soy materia, con un pelín de, ¿no?, de alma chiquitita, entro en pánico, porque creo que la muerte existe. Y para mí la muerte no existe, porque la energía Muy ni se bien. crea ni se destruye, solo se transforma. Si yo no tengo que sufrir la muerte, no digo que no me dé pena, que fallezca un pariente cercano, mi pareja, lo que sea. No, no estoy diciendo que no, porque son emociones y eso es totalmente Claro, natural. ¿Ok? eso es distinto. Es la Es distinto. experiencia humana que es normal vivirla, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la tesis de que la energía se transforma. Ya. Obviamente, cuando se estrelle este megameteorito en la Tierra, se van a producir una serie de cosas raras, ¿cómo se llama esta? La ola de 300 kilómetros de altura y todas estas cosas que nos han contado, ¿no? Y que en ese momento se va a sufrir. No digo que no se vaya a sufrir porque seguimos siendo seres de carne y hueso en transformación. Pero las personas que sepan que somos energía, cuando acabe la vida en la tierra y todos nos muramos y hay un bebé que acaba de nacer, qué felicidad, ¿no? Ya regresamos a la fuente. El sol está hecho de lo mismo que estamos hechos nosotros. Ujú. El sol
es un ser de amor incondicional absoluto. Da calor, da energía, cumple su rol de atracción de todos los planetas que giran alrededor de él. No está triste, no se deprime, no maltrata, no se victimiza y sigue dando, no cobra. ¿Te das cuenta? Eso es amor incondicional. Si la Tierra se convierte en un sol producto de sabe Dios qué cosa, y todos los que estamos aquí desaparecemos, que para empezar no desaparecemos, sino que nos volvemos en una esencia de amor incondicional. Regresamos a nuestra fuente de la que nunca nos hemos separado, porque creemos en la separación, creemos que somos carne y hueso, que tú estás allí y yo estoy acá. Sí, claro, en las dimensiones, ¿no?, de este experimento llamado Tierra, sí que sentimos que estamos separados. Pero si tú y yo somos energía pura y absoluta, adoptando una forma, transforma, entonces digo, ah, ya, tú estás allí, yo estoy acá. Esto es más complejo que simplemente una conversación como la que estamos teniendo, como que se necesitan como un par de copas de vino, un par de cerveza, bueno, ¿no? Pero uno elige creer en eso o no. Pero si yo sé que en un determinado momento viene el holocausto, yo voy a estar tranquilo, porque digo, bueno, pues dentro de muy poco dejaré de comer, sentir frío cuando quiero sentir calor cuando... O sea, hacer todo lo que hacemos y levantarme cada día y esforzarme y trabajar, ya fue. La muerte no le duele al que se muere, le duele al que se queda vivo, porque extraña a la persona. Pero una vez que ya me morí, ya está, fue, ocurrió. Y entonces, temerle a la muerte es no creer en Dios. ¿Y tú Porque vas a creemos que regresar, Fernando, el día que te mueras? ¿Regresarás o crees que ya has cumplido tu ciclo? Wow, no, yo creo que estoy bien lejos todavía. O sea que Bien lejos. vamos a tener a Fernando otra vez en otra generación. Y de repente no en la Tierra, sino en algún otro lugar del universo, porque es demasiado grande, ¿no? Bien, Nuevamente, claro. para No es el la... único lugar de vida. claro, claro. Y de repente Y no no es la única necesito... forma, y el ser humano Exactamente, no es la única forma de energía también, ¿verdad? exactamente, exactamente. Entonces es Muy bien, como Fernando. complejo, pero claro, cuando coacheo desde ese mapa. No explico a la gente, pero coacheo desde allí. Escucho el lenguajear del otro desde estas distinciones, porque quiero que la persona se vea en su grandeza. Y lo más grande que existe, que el ser humano conoce, se llama amor incondicional. Claro. Muy bien, Fernando, excelente. Yo, ¿con qué me quedo? Que eres una persona profundamente espiritual, porque todo esto que me has explicado es espiritualidad, ¿de acuerdo? Es tu modo espiritual y en la espiritualidad es totalmente íntima, individual, porque es tu creencia, como bien has dicho, y bien has dicho que tu creencia materializa una idea y una forma de vida, y es la forma de vida llamada Fernando Gil Sanguinetti la tuya, ¿verdad? Y esa es tu vivencia. Es como tú te has conectado no solo con esta energía, sino con esa energía que tú dices que sabes, llamada intuición, porque estás aquí y ahora, dices, uy, ok, me llegó este conocimiento, lo adquirí y ya lo tengo, ya sé cómo está, perfecto. Ahora mi misión es ayudar a los demás a conocer esta misma luz, esta misma energía. Eso es lo que yo entiendo en la mentalidad de Fernando como coach. Ahora, podríamos luego hablar de tu modelo de coaching, pero no quiero entrar en ese espacio porque no es esta la lógica, pero lo que entendí, lo que te escuché es, haces que tu cliente viva su experiencia de coaching también desde este lado espiritual, que se conecte con este lado espiritual, porque evidentemente no solamente somos seres que buscan resultados, sino que también somos seres que necesitamos sí o sí esta conexión espiritual. Entonces podríamos decir que tu modelo y tu estilo de hacer coaching está totalmente ligado a que las personas hagan esta conexión con su esencia, ¿verdad? Con su esencia y con su espíritu, tal como lo entiendes tú. Entonces, eso es lo que quería, eso es lo que necesitaba saber, cómo es que mueve tu mente, cómo es que se prepara, cómo es que hay, qué es lo que hay detrás. Y con eso nosotros podemos entender
cómo es que haces todas las cosas en la vida, ¿verdad? Porque de alguna otra manera esas son tus ideas irrefutables. Tú explicas el mundo desde ahí, desde este lado espiritual. A mí en particular me gusta explicarlo desde otras maneras, ¿no? Desde otros espacios, pero no es el punto. El punto es entender lo que pasa por la cabeza de Fernando, y yo realmente te agradezco porque me he quedado con más ganas de poder, por ejemplo, nos hemos quedado con algo muy chiquitito y como dices tú, ni siquiera lo vamos a botar en una conversación, porque por ejemplo me he quedado con la idea de la víctima, ¿verdad? De esta víctima que no solo es víctima, sino que también manipula, que en mi lenguaje es la víctima genera un culpable y un culpable genera una víctima. Entonces, ¿en qué rol estamos, verdad? Y lo que hay en medio es el perdón. Yo no elimino a la víctima ni elimino la culpa. Lo que yo hago es eliminar el perdón. Eso es lo que yo hago. Porque eliminando el perdón, no hay víctima y no hay culpable. ¿Me entiendes? Entonces, yo en mi proceso mental digo, ok, no puedo eliminar a la víctima, porque si elimino a la víctima siempre me va a quedar el culpable, y no puedo eliminar al culpable porque siempre me va a quedar una víctima. Y vamos a jugar uno de los dos roles. Siempre vamos a jugar uno de los dos roles. Pero ¿cuál es el problema que hay en medio para mí? El perdón. Entonces, ¿qué hago? Elimino el perdón y ya no habrá víctima ni culpable. ¿Por qué? Porque los errores serán eso, errores, donde si te afectó a ti, ok, yo me haré cargo de una ley que me juzgará porque he sido irrespetuoso por algo, ¿verdad? Pero donde no necesito haber víctima ni culpable, sino algo que se encargue. Pero más en un estado de generosidad, de solidaridad y de comunidad, que es más o menos lo que yo pienso. Pero igual me quedé pensando en lo tuyo, en este sentido de cómo la energía que se materializa, o la idea, las creencias que llegan a materializarse, terminamos luego eligiendo ser víctimas o manipuladores. Eso lo dejaremos para una segunda parte de nuestra conversación, y luego otra tercera parte de la conversación va a ser los aprendizajes de esta pandemia, ¿verdad? Porque dices tú, esta pandemia no es, siguiendo tu lógica, no es que llegó, nosotros la hemos elegido, ¿no? Y la hemos elegido y la hemos materializado desde un inconsciente colectivo, ¿no? Entonces es como que nosotros mismos hemos generado esta pandemia, ¿no? No es que la pandemia nos llegó, sino nosotros la hemos producido, lo cual es de alguna otra manera real, que tiene responsabilidad humana, ¿verdad? Las razones podríamos discutirlas probablemente, pero me han quedado todas esas dudas, pero que creo yo que van a servir para seguir explorando y para conocer más a fondo la mentalidad de Fernando. Pero no quiero que acabemos esto porque no quiero abusar de tu tiempo, ya llevamos 1 hora exactamente, y yo había pensado 40 minutos, ha sido tan ameno que se ha pasado tan rápido. Pero no me quiero ir, Fernando, haciéndote unas pequeñas preguntas tipo test de Prost. ¿Las has listo? ¿No? ¿No? ¿Conoces el test de Prost? Esto que te dicen, ¿y cuál es tu color favorito? ¿Y cuál es tu Ah, ropa? sí, sí, Pero no una vez quiero entrar me en han eso, hecho sino uno. quiero cosas un poco más sencillas, ¿de acuerdo? ¿Mm? Te voy a hacer solo 5, rapiditas. Por ejemplo, Ya. la primera, ¿quién te puso tu nombre y qué significado tiene? Em, Creo que me lo puso, buena pregunta. O sea, sé que yo me llamaba Juan Fernando Ya, y después me cambiaron el nombre a Fernando Juan porque todos los papeles del colegio estaban equivocados. Mi padre se llama Juan Freddy. Entonces ok. calculo que el Juan lo eligió mi papá y el Fernando probablemente sea una elección de mi mamá. Ok, no le Este, lo elegiste tú tu nombre, eligiste. bueno, ellos me lo pusieron, pero Y yo tú los elegí elegiste a ser ellos ese para, Fernando. claro, o sea, los elegí a ellos sabiendo en que iban a ponerme los nombres que me iban a poner. Ese fue el acuerdo ahí arriba. ¿Ok? Pero Muy desde bien, lo, muy bien. claro, desde lo material, pues ellos me pusieron el nombre, ellos firmaron Claro, allí porque yo no era consciente, ¿no? muy bien. Eso también es otro dato que me quedó ahí dando vuelta. Evidentemente hoy la ciencia ya nos ha informado de que no es el espermatozoide el más fuerte, el más violento el que entra, ¿no? Sino hay algo que todavía no sabemos si es que el espermatozoide si es el óvulo el que lo elige o ambos eligen, ¿no? Pero lo que sí sabemos hoy en día es que ya no es como lo creíamos, que es el espermatozoide el que fecunda, ¿no? Donde nosotros argumentábamos el hecho de que teníamos que ser lo más rápido, lo más fuertes, los luchadores, los ganadores, ya todo ese discurso quedó.
tener tu poder interior, porque todo ese discurso pertenece a una biología antigua. La nueva biología dice que hay dos momentos que todavía no están claros. Si es el óvulo el que lo elige o es que ambos eligen. Pero cual sea de las dos, lo que sí queda claro es que hay detrás un encuentro, ¿no? Que hay detrás un encuentro de ambas partes para que nazca una vida, ¿no? Entonces, ¿con qué nos queremos encontrar en esta vida? Vendría a ser, ¿no? Pero eso es interesante que podríamos luego también conversarlo, que me parece poderoso. ¿Viste dibujos animados, Fernando? ¿Cuando eras niño? Sí, cuando era niño, bastantes. ¿Te acuerdas de alguno que te gustara? Am, Me gustaba El Hombre de Acero, Ya. pero esos son pero tan antiguos que ya, ¿no? Me gustaba, ¿cómo se llama esto? Pedro y Pablo, Los Picapiedra, ¿no? Varios, ¿ah? Por allí, esos dos me quedan clarísimo, pero sí, yo me quedaría con esos dos, sí. Bien. ¿Y cuál es el último libro que has leído? ¿O que estás leyendo ahora? Wow, lo que pasa es que yo leo como muchos al mismo tiempo. ¿De Ya. acuerdo? Pero me atrevería a decir que el de Joe Dispenza, Deja de ser tú, es el Mm. último, digamos, que he cogido de los 4 o 5 que voy leyendo al mismo tiempo, ¿no? Sí, Es el tapa roja, creo, ¿verdad? el de tapa roja, exactamente. Sí. Es loco porque él los pone por colores, sus libros, y tienen un significado. Es increíble de Dispensa. Eh, ¿Cuál, si tuvieses que tener una conversación con alguien en el mundo, pasado, presente, ¿a quién elegirías para conversar? Ah, y estoy asumiendo que si elijo conversar con esa persona sería absolutamente honesta conmigo, ¿no? O sea, obviamente, porque si voy a Sí. conversar y me va a engañar y me va a contar cualquier historia, prefiero no hablar con ella. Sí, no, pero es tu elección, pues. Tú Sí, elige. claro. Elige con quién. ¿Con quién te gustaría tener una conversación? Sea pasado, o sea, sea un personaje pasado o sea un personaje actual. ¿Con quién? Creo que con Bill Gates. Oh, de hecho que te va a mentir. Entonces no quiero hablar con él. Las Tiene preguntas que le muchos haría secretos. serían, por eso quiero hablar con él. Si se tengo que elegir, pero si me va a mentir, entonces prefiero escoger a otra persona. Muy bien. Y la última, Fernando, para cerrar con esto, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora? ¿Tienes algún proyecto nuevo? Estoy trabajando en un proyecto empresarial nuevo que se llama Don Santi. Es una cafetería que queda en Carnaval y Moreira, 674, está haciendo propaganda. Está muy bien porque de eso se trata, terminar con esa pregunta que hable un poco de lo que estés haciendo. Me encanta. Sí. Mi hijo es cantante y Ah, mira. artista, y obviamente, producto de la ¿Tu hijo se pandemia, llama Santiago, me parece? no, Santiago mi suegro, Ah, Santiago es tu suegro. Ya. sí, pero el que más se parece a mi hijo es mi hijo Gabriel, el último, el que tiene Ah, ok. 29 años, ¿no? Y bueno, yo he estado como empresario suyo para sembrar su carrera profesional, y cuando vino la pandemia dije, ok, hay que cambiar la estrategia, y decidí dejar de darle el pescado y darle una caña de pescar. Y entonces le planteamos este proyecto, porque no fue un planteamiento solo mío, sino fue una especie de planteamiento familiar. Mi hijo mayor intervino, bueno, la verdad que los 5 de la familia intervinimos, y se lo propusimos, ¿no? Al comienzo le generó un poco de ilusión, después ya entró en una frustración absoluta porque decía, ¿qué hago yo metido aquí si yo quiero estar ahí en las tablas, en una obra de teatro o en una película o cantando, qué sé yo? Y poco a poco le fue agarrando gusto, porque el proyecto lo diseñó él desde la gráfica, los murales y todas las cosas que ha hecho, ¿no? Y estamos allí abocados a sacar adelante ese proyecto. Estoy encantado, fascinado con el proyecto empresarial, y probándome a mí mismo, ¿no? En todas aquellas cosas que en otros proyectos empresariales no me han funcionado, ¿no? Diciendo, ok, ahora tengo que ser riguroso, estructurado, ordenado, o sea, todo lo que no he hecho en el pasado me está tocando ahora ponerlo en práctica, ¿no? Y muy ilusionados porque eso nos acerca como familia, ¿no? Me acerca mucho a Gabriel, y eso es excelente. Así que en ese proyecto estoy.
Qué muy bueno, muy bueno. Fíjate que acabas de decir algo y dentro de todos los conocimientos que tú tienes dentro del campo de la economía, has dicho algo que creo que viene bien para los que nos escuchan y los que van a ver este video, que alguien de tu trayectoria pueda decir, he fracasado, ¿no? Y con una naturalidad normal, ¿no? Fracasado no es mi único fracaso, ¿no? Entonces, porque hoy en día el miedo que le tenemos al fracaso, más los jóvenes, que quieren éxito inmediato, que quieren resultados, todas cosas sin pasar por esta etapa, ¿no? Y luego, evidentemente, eso nos produce mayor ansiedad, mayores angustias. Pero bueno, qué lindo esto que lo puedas decir con tanta naturalidad que no, los que trabajamos y o somos de alguna otra manera que tenemos algo, fracasamos, pues, ¿no? De eso se trata, de eso se trata la vida, ¿verdad? Volver a empezar, sino qué valor tiene la resiliencia, qué valor tiene la valentía, sino cómo conocemos el optimismo, si no es a través de esto. Fernando, te agradezco mucho por el tiempo que me has regalado, realmente has respondido a este llamado que he hecho, lo he disfrutado conocerte más a profundidad, he disfrutado de esta charla y profundamente agradecido, Fernando, y espero que podamos volver a conversar muy pronto. Fantástico, las gracias a ti, Salomón, por la oportunidad, porque pocas veces hay entrevistas de este tipo, ¿no? Donde uno dice, ya venga, vamos a contar lo que no se cuenta así nomás, ¿no? Y comentarte simplemente que fue para nosotros un gran desafío en una situación de crisis económica y crisis política entrar en un emprendimiento y dijimos, mientras muchas empresas están despidiendo a gente, nosotros vamos a generar más empleo Wow. para la gente. Y no solo eso, sino que dijimos, qué rico es poder tener este espacio de conversaciones profundas. O sea, que Don Santi, ¿no?, se convierta en un espacio de conversaciones profundas, porque mis exalumnos de coaching van allí y me encuentran y hablamos, ¿no? Entonces vamos a empezar a crear una cosa que se llama las tertulias de Don Santi, sobre todo ahora en el veranito, porque tiene una terraza exterior, y me encantaría tenerte para que puedas Seguro que estar sí, 15, 20 minutos presentando a los comensales que estén allí. Obviamente haremos una promoción, sí, y que puedas seguro que compartir sí, tus ideas y que después te hagan seguro. preguntas para el público que esté ahí Seguro que sí. en Ahora, vivo y pero en directo. yo soy muy polémico, ¿ah? Tengo ideas muy, muy distintas, pero nada, yo ¿Está encantado. Si me bien? invitas, yo voy, me encanta. Fantástico. Así será. Fernando, te Quedo agradezco pendiente. mucho. Eres una A ti las persona gracias. maravillosa, eres tal como me lo han descrito muchas de las personas que te conocen, que eres una persona muy, muy buena. Y nuestras ideas son nuestras ideas, pero lo que queda es lo que somos como personas, ¿verdad? Podemos pensar lo que queramos, pero nunca ser malas personas. Y tú eres una excelente persona. Gracias, Fernando, y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Adiós.